Vamos a dialogar con Edwin Bedoya, vicepresidente nacional de la SEDOCU. Primero, nuestras condolencias, ¿verdad? Por Solidaridad. perder a un gran líder sindical. Aquí tuvimos el gusto de entrevistarlo en varias ocasiones, siempre predispuesto para darnos espacios de entrevistas, la opinión, cómo piensa la SEDOCU, el FUG y todas estas organizaciones sindicales que han tenido una gran lucha e historia importante para nuestro país. Vamos a dialogar con él sobre varios temas importantes de la coyuntura nacional, pero también nuestra solidaridad con quien en vida fue Mesías Tatamuez. Con él vamos a dialogar. Edwin Bedoya, vicepresidente nacional de la SEDOCU, que Eduardo nos indica. Le damos paso. Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580 AM. Qué gusto tenerlo el día de hoy. Gracias por aceptar el espacio. Buenos días, estimados amigos. Muchas gracias a ustedes por estas condolencias. Agradecemos no solamente a ustedes, que siempre han estado dándonos la voz, sino a todos los medios que asistieron y dieron sus condolencias por el fallecimiento de nuestro compañero presidente. Un momento doloroso, en un momento medio complicado, duro, no lo esperábamos, pero siempre el ejemplo de él estará presente. Y como digo, siempre es un gusto estar presente con ustedes, a quienes sí le han dado bastantes oportunidades, que han sido la voz del pueblo realmente para poder manifestar lo que pensamos las organizaciones sindicales sobre todo. ¿Qué legado dejó Mesías Tatamuez para la SEDOCU? Bueno, el legado que deja Mesías Tatamuez es un legado de perseverancia, de lucha, de no desmayo. Realmente el último día estuvo él vivo, estuvo dialogando con varias personas, varios personajes del tema de la política, el tema de cómo accionar. Teníamos preparado una agenda, teníamos que reunirnos. Él estaba reposando una semana porque estaba delicado, pero él ya se aproximaba esta semana para poder regresar a la oficina y hacer los trabajos que teníamos que hacer. Establecíamos la agenda, no descansaba, es un hombre incansable, y a mí me parece que ese es el legado, no dejar de pelear. Él nunca dejó de pelear hasta sus últimas horas, yo digo que hasta sus últimos minutos, porque me decían que minutos antes había estado conversando con compañeros de otras centrales sindicales, y por eso me parece que ese es el legado que nosotros, la perseverancia y la lucha por los derechos de los derechos humanos y laborales. ¿Y qué marcaba la agenda precisamente de Mesías Tatamuez en lo que respecta a la lucha sindical? Bueno, nosotros andábamos en estos últimos días preocupados no solo por el tema de la crisis eléctrica, sino por lo que se venía a futuro, y que nosotros lo veíamos como algo que no se estaba visibilizando, que era el tema de las privatizaciones. El tema de las privatizaciones, que si bien estaba en las agendas de los otros gobiernos, no lo podían implementar, y que esta crisis estaba llevando a esto, justamente al tema de la privatización de los recursos del Estado, de los que le quedan al Estado, que son las hidroeléctricas, el petróleo, la telefonía, y eso prácticamente dejaría al país sin los recursos que requiere para poder elaborar el presupuesto para las obras sociales, para educación, salud e infraestructura. Más o menos un escenario parecido al que vive Argentina. Entonces, esas eran las últimas discusiones que teníamos con Mesías para ver cómo podíamos armar un frente de defensa frente a este tema de las privatizaciones, que era, como digo, un panorama. Teníamos ataques a varios de nuestros compañeros filiales a nuestra organización. El compañero David Almeida le han sacado ya visto bueno, sin ningún antecedente que esté dentro del Código de Trabajo, es decir, sin un antecedente legal. Tenemos compañeros de otras organizaciones, de las empresas eléctricas, que les han empezado a frenar su voz, con amedrentarles por el tema de que ya se están pronunciando lo que va a pasar con las tarifas eléctricas. Entonces, este panorama lo estábamos analizando y considerábamos que era importante armar un frente en contra de la privatización de los recursos y de las áreas estratégicas que tiene el Estado. ¿Y qué empresa más o menos se habla de privatización? ¿En qué empresas? Bueno, en el tema eléctrico están las empresas eléctricas, están las empresas petroleras, porque no es que el tema, nosotros siempre hemos dicho que el tema de concesión no es que es una simple concesión, así nomás. La concesión para nosotros ha significado para el país un retroceso en el tema de invertir en las empresas, tanto eléctricas como petroleras, para que puedan solventar y ser más eficaces y poder brindar mayor recursos para el Estado.
porque acordémonos que del tema eléctrico, del tema petrolero, salen recursos para el Estado también, es decir, hay utilidad, que eso no lo manifiestan en las entrevistas que se les hacen a los ministros respectivos. Es decir, nunca nos ha dicho cuánto es la utilidad que genera Petroecuador, cuánto es la utilidad que ha generado las empresas eléctricas y cuánto de esa utilidad se ha reinvertido en estas empresas para potenciar el tema eléctrico y petrolero. No lo ha dicho. Se ha estado proponiendo desde los compañeros de eléctricos y petroleros una mayor eficacia en la reinversión de las termoeléctricas, una mayor eficacia para poder administrar y mejorar el tema del gas que existe desperdiciado en el oriente, que nos decían que son 24 mechas y que se podrían implementar justamente para estos apagones, poder aliviar el tema de la crisis eléctrica. Pero nada de eso se ha invertido, es decir, hay una intención de los gobiernos, y de este gobierno no es la excepción, de ir no reinvirtiendo en las empresas del Estado para decir que son empresas ineficientes y venderlas a precio de gallina flaca. Es decir, a pesar de que nosotros, el pueblo ecuatoriano, con el dinero del pueblo ecuatoriano, se ha construido toda esa infraestructura, no le han dado mantenimiento y han hecho que se vayan dañándose, que se vayan dañando las máquinas, que no haya una reinversión y mantenimiento adecuados para poder seguir con el tema y minimizar los efectos que ha tenido esta sequía aquí en el país también. 8:17 minutos. ¿Se avecina una movilización de pronto, vicepresidente? Están analizando que hay otros gremios, organizaciones que pretenden movilizarse en el país en contra de las medidas que ha tomado el presidente Noboa en estos últimos meses. Bueno, nosotros hemos estado ya hablando con el Frente Unitario de Trabajadores, tenemos una reunión esta semana y la próxima con varias organizaciones sociales, no solo del Frente Unitario, sino de otras organizaciones, y vamos a empezar un proceso de movilizaciones, de plantones, en contra, como digo, de este efecto que va a ser la privatización y un efecto que va a golpear los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces estamos preparando en las movilizaciones alrededor de este frente en contra de la privatización y en contra de las políticas del gobierno de Noboa. La SEDUCU, ¿qué quisiera que el gobierno haga bien para considerarlo una acción positiva para los ecuatorianos? Primero hay aspectos en el corto plazo, que es el tema eléctrico, que hay que resolverlo a como dé lugar. Es decir, el tema eléctrico ha dificultado realmente el funcionamiento del aparato productivo, de todos los servicios en general, del sector productivo, el sector, incluso ustedes mismos sufren este tema de los apagones, las noticias, es decir, ha habido un efecto de retroceder en el tema de la economía y la economía se está achicando, es decir, no hay, y el peligro también del tema del desempleo, es decir, no hay una salida que hayan dado. Entonces, lo que nosotros proponemos es empezar inmediatamente un proceso de fortalecimiento del aparato eléctrico, de la energía eléctrica, robusteciendo el tema de lo que mencionan los compañeros, tanto eléctricos, no el ministerio, sino sentarse con los técnicos eléctricos que tienen algunas soluciones que están dando y que nos parecen soluciones a corto y a mediano plazo, y no dejar de reinvertir en las plantas termoeléctricas, potencializar las hidroeléctricas. Eso es lo que nos queda. Para poder a corto plazo sacar adelante al país y que no existan este tipo de apagones. Acordémonos que ya Colombia ya no nos va a dar energía, no nos va a vender energía, entonces me parece que hay que actuar inmediatamente en la compra de generadores y en el mantenimiento de los generadores que tiene también el país para que no haya un colapso, porque nos decían los técnicos que los generadores también es un problema porque por más que nos regalen o nos vendan electricidad y se conecte al sistema nacional interconectado, si no ha habido el mantenimiento adecuado de estos generadores, pueden explotar. Entonces, esto es lo que hay que hacer inmediatamente para no tener este tipo de consecuencias. El otro aspecto que les escuchaba hace un rato es cierto, alivianar el peso de esta crisis en el tema de las deudas de los pequeños, medianos empresarios y de los usuarios de la banca privada. Nosotros lo habíamos propuesto hasta en la pandemia, que se bajen los intereses de la banca. El otro aspecto también que nosotros consideramos que se toman medidas adecuadas en otros países y que no es un pecado ni que no es para que salten los empresarios, pero sí consideramos que hay que elevar el tema del ISD, del impuesto de la salida de divisas, para que se reinvierten en el país, no fuguen los capitales.
porque a raíz de la crisis se ha bajado el impuesto a salida de divisas y se ha ido estos capitales a paraísos fiscales, no se reinvierten en el país. Entonces no es una mejora para el país el haber reducido el ISD. Los países que están en este tipo de crisis tienden a elevar los ISD a un monto más o menos del 15 o del 10%, para de allí, de acuerdo a cómo se va solucionando, irlos reduciendo. Pero siempre es una salida que permite no la fuga de capitales. El otro aspecto nosotros también que consideramos es el dar el financiamiento adecuado a los pequeños y medianos productores, que son los que alimentan la población del país y que sin esa ayuda nosotros nos quedaríamos desabastecidos. Entonces hay que ayudar al agro para que se fomente este tipo de aspectos. Entre otros planteamientos que nos hemos unido también a un grupo de economistas que han analizado la situación del país y que por lo menos nos digan, vean, debatamos. Si es que nosotros estamos equivocados, que nos demuestren en una mesa de crisis que ya se hablaba, una mesa de crisis donde estén todos los sectores, el sector productivo, el sector de los trabajadores, el sector empresarial, el sector del gobierno, que nos escuchen y debatamos las propuestas para poder sacar al país adelante. No es un beneficio para los sindicatos, es un beneficio para el pueblo ecuatoriano, y yo creo que hay que pensar en función de país para sacar adelante al país de esta crisis y de las otras que se aproximan. Perfecto. Le queremos agradecer al vicepresidente nacional de la SEDOCUT, Edwin Bedoya, sobre este importante tema, que lo hagamos el día de hoy, de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, vicepresidente. Que tenga excelente día. 8:22. Preparan, dice él, una jornada de movilizaciones. Presuntamente sean más